Soy biólogo, egresado de FACEN, o sea, con licenciatura en ciencia, mención biología. Hice una maestría y un doctorado en la Universidad Federal de Paraná en entomología. Eh, Al terminar eso volví y estoy trabajando en el Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay y en FACEN nuevamente también. Pero una cosa que siempre destaco es de que yo siempre estuve en este tema, en entomología. De hecho, empecé a interesarme ya desde bastante temprano, más o menos desde los 9 años. Mi mamá tenía una amiga que era bióloga y tenía libros de entomología en su casa. Yo me puse a leer, después empecé a rebuscarme más. Encima era un libro que tenía mucho de anatomía y morfología, entonces eso me sirvió de base para todo el resto de la vida, y de hecho mi clase de entomología que doy en FACEN es en gran parte anatomía y morfología de insectos y de artrópodos en general. Y a los 12 años más o menos se abrió un museo de insectos en la ciudad donde yo vivía, porque yo vivía en Nicaragua. Viví en Nicaragua desde los 6 hasta los 15 años. Y empecé a ir, y ahí empecé a hacer mis primeras colectas, empecé a tener contacto con la literatura que había para identificar los insectos. Pues hasta entonces no tenía mucho conocimiento de identificación. Había tenido en mis manos alguna que otra guía, pero hasta ahí nomás. Y para cuando llegué a Paraguay, cuando tenía 15 años, yo ya tenía los datos de contacto del museo acá. Y empecé a ir al museo y empecé a identificar cosas que ya había empezado a hacer antes en Nicaragua. Había estado en el Museo del Servicio Entomológico Autónomo, en donde empecé como voluntario, y después también en la colección de insectos de la carrera de biología allá en Nicaragua, en León, en la ciudad donde yo vivía. Entonces tengo un buen tiempito metido en esto, una buena, Bastante. una buena parte sin haber sido, digamos, un profesional formal. Eh, y después simplemente seguí la misma línea, o sea, nunca salí de esto prácticamente. Qué excelente, profe. Toda una vida dedicada a los insectos. Sí. Hace poco en estos días, como justamente estaba, bueno, dentro de la clase que yo doy para FACEN, tengo un capítulo que es así expresamente sobre morfología y anatomía de insectos, así que así en general, porque después empiezo a hablar de cada grupo. Y uno de los que más contribuyó en este campo era Robert Snodgrass, que publicó algunos libros importantes en la década de 1930 a 1950. Eh, el, Estuve leyendo la biografía y el tipo estaba tan dedicado a eso que él decía que él no tenía hobbies, que él vivía para eso nomás. Ahí hay gente muy apasionada, profe, así por lo que hace. Sí, sí. Vos parecés uno de esos, profe. Más o menos, más o Más o menos. menos. La verdad que tengo algunos hobbies, pero no tengo tiempo nomás. Porque, viste, como estoy como normalmente, bueno, ahora estoy en casa todo el tiempo, tampoco puedo hacer gran cosa. Pero Claro. normalmente en otras circunstancias tampoco tengo como, porque a la mañana estoy en el museo y a la tarde hasta la noche estoy en la facultad. Facultad. Excelente, profe. ¿Y tu doctorado vos hiciste en himenópteros, profe? ¿O fue un Sí. doctorado en... Fue un doctorado en entomología, o sea, en realidad se llama
posgraduación en entomología, uno se recibe como doctor en biología con mención en entomología. Y por supuesto, dentro de ese programa de posgrado hay varios laboratorios de, ¿verdad? Los cabezas de laboratorio trabajan con algún grupo específico. En mi caso, el que era cabeza de laboratorio es experto en himenópteros, justamente. Y ¿cómo se llama? Él trabaja con abejas, pero Sí, me acuerdo. él aceptaba gente que trabaje en el mismo orden en himenóptera de cualquier otro grupo. Sí, porque recuerdo que nosotros nos conocimos para mi tesis. Como me hiciste todas las identificaciones Ujú. de los parasitoides. Había himenópteros, había taquínidos Sí. y himenópteros y taquínidos no era que taquínidos lo que fue un dolor de cabeza muy grande para vos porque es bastante complicado la identificación. Me acuerdo muchísimo de todo ese Sí, tiempo. sí. Y bueno, la familia en que yo trabajé no son parasitoides. La Me familia en acuerdo que que, me dijiste eso. la familia en que yo trabajaba así exclusivamente, que fue desde que llegué a Paraguay, me empecé a meter en una familia que es Véspide, que Sí. están las avispas sociales y varios grupos de avispas solitarias. La mayoría son predadoras, principalmente de orugas. Eh, y eso, y hice la maestría haciendo la revisión y la filogenia de un género, y después hice el doctorado haciendo la filogenia de una tribu completa, Mm. a nivel genérico, ¿verdad? Tratando de ordenar los géneros. Pero antes, cuando empecé en Nicaragua, siendo voluntario del Museo Autónomo, tenía interés por los parasitoides y tenía interés específicamente por Calcidoidea. Eh, Solo que Ese no encontramos. no, no estaba, no había No ningún estaba. Calcidoide. Pero sí, es un grupo grande y muy diverso, tiene muchas familias. Eh, y bueno, y mi conocimiento en ese caso iba hasta familia y alguno que otro género así muy característico. Y creo que hasta ahora sigue siendo así. Es un grupo bastante complicado realmente. O sea, de hecho, vamos a ver. Yo no hice una presentación así demasiado detallada. Quería mostrarnos más o menos qué era cada familia y mostrar un Está poco bien, que hay literatura. profe. Hola. Hola. De repente se congeló tu cámara, Selva. Tal vez la señal del internet. Sí, sí, se congeló. Sí, la señal de mi internet, estoy en la facultad, entonces la señal es un poquito débil. Así Ah, que si me quedo congelada por cierto tiempo, no me hagan más caso y continúen ustedes. Total, va a estar todo grabado esto. sí, sí. De repente Eh, nomás se va a quedar el entrecortado así grabado. de hecho yo voy a, ¿cómo se dice? Voy a cancelar mi cámara, voy a desactivar mi cámara y mi micrófono. Les pido a los chicos si tienen cámara y micrófono activados también para que desactiven. Entonces vas a tener toda Ajá. la atención, profe. Así que no te preocupes. Ya. Eh, y empezamos enseguida nomás, profe. No sé si ya querés iniciar. Y Ok. 10 ya van a ser. Ok, sí. Tengo 10 y 9. Entonces, y chicos, bueno, yo también tengo 19. Creo que los chicos pueden preguntarte en cualquier momento de la presentación o vamos a abrir una preguntas y respuestas al final. ¿Cómo te La, gustaría la hacer verdad la que no, dinámica? la verdad que no me planteé eso. Yo hice una presentación así que es un slide con cada familia así para hablar un poco de las características, y tengo abierto un montón de PDF como para mostrar así que hay bibliografía al respecto, ¿verdad? Eh,
Entonces podemos dejar para podemos dejar Sí, sí. al final de la presentación si los chicos tienen preguntas. Entonces para chicos anoten sus preguntas y al final de la presentación hacen las que necesitan. ¿Les parece? Sí, profe, también creo que Parece en que el Jimena chat, quería hablar. sí, que en el chat a lo mejor también podemos dejar ahí las preguntas y con el tema más o menos relacionado, porque viste que hay veces que vos anotas la pregunta, pero ya no se entiende más después porque ya pasó mucho tiempo. O sea, no fue en el momento de la pregunta Ajá, que se puede ser, contestó. puede ser. Entonces, por ejemplo, si hablas de algo en específico, por ejemplo, poner la familia y la pregunta con respecto a lo que sea que se está hablando en ese momento. Eso puede ser, sí. Me parece perfecto. Sí, está bien. Excelente. Entonces, chicos, vamos a hacer esa dinámica. Vamos a darle el espacio al doctor y te agradecemos ya de antemano muchísimo por tomarte un poquito de tu tiempo para compartir tus conocimientos con nosotros. Así que el escenario es tuyo, profe. Dale, gracias también por la invitación. Bueno, a ver, una ventana, esta. Ok, bueno. Primero quiero saber si se está viendo la ventana. Hola. Sí, se está viendo, profe. Sí, Sí, se ve, profe. Ok, bueno. Entonces, ya. Bueno, yo le puse un título acá tentativo a la presentación, ya se quedó con eso, que es Parasitoides en paisajes productivos, diversidad e identificación. Porque, ¿Profe? sí, sí. Profe, seguro la profe te quiere la comentar que sale presentación. muy grande tu presentación y no se ve. ¿Cómo? Sale muy grande. La presentación. ¿En serio? No salimos. A ver. Como sale una parte nomás. No, sale muy ampliado Sí, que y digamos sale muy los grande. bordes ya no se ven. Ok, a ver un poco. Sí. Ya sé qué voy a hacer. Ya sé. Voy a una ventana. A ver. ¿Ahí? ¿Qué tal? Sí, perfecto está ahí, profe. Ok. Perfecto está ahí. Bueno. Está. Entonces, es parasitoides en paisajes productivos, diversidad e identificación. Porque cuando hablamos de parasitoides, hablamos de un montón de diferentes grupos. Hay familias en las que no nos imaginamos que hay parasitoides, que tradicionalmente uno nunca piensa que pueda haber, y sin embargo existen. Existe un par de familias de Lepidoptera, por ejemplo, que son parasitoides de otros insectos. Hay por lo menos una que es parasitoide de cigarras. Tengo entendido que no está en esta zona del mundo, creo que está en Asia solamente. Existen también neurópteros parasitoides, que es el caso de los mantíspides. Existe unas 10 familias de coleópteros que son también de hábitos parasitoides, principalmente meloides, que son los burritos, que son más famosos porque producen un líquido que quema. Ellos son parasitoides de abejas y otros himenópteros. Y tal vez sí son un poco más conocidos, por un lado, los Strepsiptera, que son parásitos o parasitoides de principalmente himenópteros adultos, aunque también algunos otros órdenes. Atacan el abdomen, producen deformación
y le inhabilitan reproductivamente al hospedero. Pero tal vez no es tan importante a nivel de paisajes productivos, o sea, agrícolas principalmente, o agrícola forestal, como lo son los otros dos órdenes, que es de los que vamos a hablar ahora. Uno es Hymenoptera, en donde hay unas 62 familias con representantes parasitoides, así a nivel global, y Diptera, que contiene unas 22 familias con parasitoides, aunque en realidad nos vamos a centrar en una sola en este caso, y en el caso de Hymenoptera también solamente en algunas. Entonces, cuando hablamos de himenópteros parasitoides, estamos hablando de avispas generalmente pequeñas a muy pequeñas, que colocan sus huevos en los huevos o en las larvas de otro insecto y cumplen su ciclo, ya sea dentro del huevo o del huevo para la larva o del huevo incluso hasta la etapa pupal del insecto hospedero, o simplemente en la larva o de la larva hasta la etapa pupal. O sea, el parasitoide puede vivir y pasar varias etapas vitales del hospedero. Y tratándose de parasitoide, estamos hablando de un insecto que tiene un hábito de vida básicamente parásito, es decir, vive dentro de otro ser vivo, se alimenta de este ser vivo como un parásito, pero que indefectiblemente termina matándolo o inhabilitando su ciclo vital o su capacidad reproductiva. La mayoría realmente matan a su hospedero, con tal vez la excepción de los drínidae, que vamos a ver más adelante, que inhabilitan reproductivamente o detienen el crecimiento del hospedero. Hay algunos casos en los que se llega al extremo de que el parasitoide consume completamente todo el contenido del hospedero. En otros casos es más bien parcial. Este es el caso de Copidosoma, que es un encírtido, un calcidoide. Este es el caso de alguna especie de Braconidae microgastrine, y este otro es que es bastante típico. Cuando uno ve así dice, bueno, estos son Euplectrus, son calcidoidea de la familia Eulophidae. Entonces, los grupos más importantes que vamos a encontrar, las familias más importantes que vamos a encontrar así en cualquier trabajo de evaluación de la fauna de parasitoides que hay, por ejemplo, en un cultivo, uno de los que va a destacarse es Ichneumonidae. Tal vez no tanto como la siguiente familia que vamos a ver después, pero sí es un grupo grande. Tiene unas 100.000 especies en el mundo. En la región no tropical se conocen unas 4.000, pero se estima de que realmente eso es poquísimo para lo que debería ser. Y entre los himenópteros se caracterizan porque tienen unas antenas filiformes, o sea, en forma de cuerda, con 14 o más segmentos. ¿Qué pasa? En el resto de los himenópteros, que no sean Ichneumonidae y Braconidae, que son la superfamilia Ichneumonidae, ellos tienen 13 o menos segmentos. En Ichneumonidae son más, son 14 por lo menos, pero generalmente son muchos más segmentos o artículos en la antena. Además, no tienen lo que se llama la celda costal, o sea, acá falta un pequeño espacio membranoso en el borde del ala que todo el resto de los himenópteros tienen. Y ya dentro de Ichneumonidae, para separarlo de Braconidae, que es su familia hermana, tenemos que tiene dos venas recurrentes, o sea, tiene esta vena que es la primera recurrente y tiene esta otra que es la segunda recurrente, y el abdomen es lo que sería normal.
El abdomen, en realidad el metasoma, cuando hablamos de Hymenoptera, tiene acá el primer segmento articulado acá al segundo segmento, que está articulado al tercero, el tercero al cuarto, con una separación bien marcada y visible y flexible. O sea, es una articulación realmente que se puede mover. ¿Qué pasa? Tenemos otra familia que tal vez es mucho más frecuente de ver, porque, o sea, lo sé porque identificando material de los proyectos de agronomía, siempre me llegan mucho más bracónidos que gnomónidos. Es eso, es bracónide, que es la familia hermana de gnomónide. Ellos tienen también una antena que es por lo menos de 14 segmentos, más incluso normalmente. También tienen esa falta de la vena de la celda costal del ala, pero a diferencia de gnomónide le falta la segunda vena recurrente y tienen fusionados los segmentos segundo y tercero del abdomen. Es decir, acá nosotros podemos ver, elegí esta foto porque es más visible, que entre el segmento 1 y el 2 se ve la parte de membrana blanca acá. Entre el 3 y el 4 y entre los siguientes también se ve esa membrana, pero no entre el 2 y el 3 porque están soldados entre sí y no pueden flexionarse uno contra el otro. Entonces, incluso es más determinante que el carácter de la recurrente, de la vena recurrente, el carácter del abdomen. Y en bracónide tenemos incluso algunos insectos que se ha intentado usar o existen programas de control biológico en algunos países. Hay algunas especies de Quelonus, que en este caso ellos tienen todo el abdomen fusionado, que se usan en control biológico. También tenemos algunas especies de rogas o de aleiodes, que suelen ser bastante frecuentes también en campos, que se han usado también en control biológico. Alguno que otro Alabagrus también, que es otro género más. Son bastante frecuentes también los microgastrines. Ahí están Cotesia, Apánteles, Glyptapánteles, que son, en el caso de estos, de los microgastrines, aquellas avispas que sus pupas forman como un algodoncito o una serie de pomponcitos arriba de la oruga o alrededor de la oruga. Todo depende de cada género, tiene una forma diferente en que se presentan las pupas. Bueno, otro grupo que tenemos es el de los Platygastroidea. Hasta hace unos años atrás se los consideraba dos familias separadas, Platygastridae y Scelionidae o Celionidae. Actualmente se consideran todos Platygastridae. Es una familia que todos son parásitos de huevos. Y en el sentido de control biológico, se ha estado experimentando mucho con parásitos de lepidópteros y de hemípteros. Entonces, ¿cómo se diferencia un platygastroide o un platygastride? En primer lugar, porque tienen la venación muy reducida, o sea, tienen solamente esta vena principal con una horquilla y eso es todo. Incluso a veces puede faltar alguna de las venas de la horquilla y ser mucho más sencillo. Y la antena es acodada así muy fuertemente y está insertada bien abajito en la cara, cerca del borde de la boca, por decir así. Son bastante parecidos a muchos Calcidoidea, solo que en Calcidoidea es bastante frecuente que el cuerpo tenga color metálico, verde, azul, rojizo. No todos, pero la mayoría.
Mientras que en Platygastroidea ellos son siempre de colores así opacos, o negro, o marrón, o tal vez naranja o amarillento, pero nunca así con brillo metálico. Y morfológicamente hay una diferencia, que es que el pronoto, que es el primer segmento del tórax, en Platygastride se extiende en un ángulo que toca la tégula. La tégula es una plaquita. Tégula quiere decir pequeña teja en latín. Es una plaquita que está en la base del ala. Entonces el pronoto, que es el primer anillo del tórax, se extiende hacia atrás y en forma de un ángulo o lóbulo toca la tégula. Cosa que no sucede en Calcidoidea, que es el siguiente grupo. En Calcidoidea el pronoto forma un collar, así que no tiene un ángulo para atrás, o sea, es casi recto atrás. Entonces queda un espacio entre el pronoto y la tégula que está ocupado por parte del mesonoto, o sea, del mesotórax, que es el siguiente segmento que baja y se entromete ahí en el medio de los dos. Y en otras características sí son medio parecidos a los Platygastridae, porque tienen antenas acodadas y tienen esta venación así en forma de horquilla generalmente. Y en Calcidoidea, y eso yo no me metí ya en detalle a mostrar cada familia, porque tenemos una serie de familias, tenemos más de una docena de familias en el mundo y la mayoría están en Paraguay. Pero puse un ejemplo así de algunas familias que pueden ser más frecuentes en colectas hechas en un campo o también utilizadas en control biológico. La primera, tal vez la más famosa, porque incluso la usan como símbolo para sociedades entomológicas o para sociedades de control biológico, son los Trichogrammatidea, que son calcidioides muy pequeños, y a eso me refería cuando hablaba de que no todos tienen color metálico. En el caso de estas especies muy pequeñas, generalmente no tienen color metálico. Son muy pequeños, tienen las antenas muy cortas, tienen los tarsos de las patas, o sea, la última sección de la pata, que normalmente en la mayoría de los himenópteros es de 5 segmentos. En el caso de Trichogrammatidea tiene 3 segmentos solamente. Tienen los pelos del ala en un arreglo especial que parece un montón de filas. Lastimosamente acá en esta foto no se nota tanto, pero sí tiene un arreglo en filas de pelos, así bastante notable generalmente. Otra familia que es parecida y que hasta ahora es problemática de ubicar, incluso muchas veces parte de la familia pasó de una familia a otra, son los Aphelidae. Y pasa porque que son parecidos a los Trichogrammatidea, son pequeños, tienen colores pálidos, dependiendo del género de Aphelidae, tienen características que pueden parecerse más a Eulophidae o pueden parecerse más a Pteromallidae, que son otras familias también del grupo. Una de las cosas que tienen en común los Aphelidae es que son parasitoides de bicho escama, o sea, de Coxoidea, Pseudococcidea, Coxidea, Margaroidea, etc. Todo el grupo. Trichogrammatidea, olvidé de mencionar eso, ellos son parasitoides de huevos. Luego tenemos una familia que se le suele llamar el tiradero, porque entra ahí de todo. Todo lo que no entra en otra familia cae dentro de esa, que son los Pteromallidae. Estos sí, generalmente son bichos de colores vivos, de colores metálicos, y generalmente son parásitos de larvas o de larva para pupa de una infinidad de familias de insectos. Otra familia que vamos a ver bastante frecuentemente son los
Eulófide, que son bastante parecidos a los Pteromálide, solo que Pteromálide tiene el funículo del flagelo, es decir, todos los segmentitos que hay antes de la clava, que es la parte gruesa, los tiene en número mínimo de 5, o sea, tienen de 5 a 7 artículos en el funículo, mientras que en Eulófide siempre es máximo 4. Y también los tarsos son de 4 segmentos y en Pteromálide son de 5. Y esa es una diferencia así bien tajante. También, Eulófide es una familia enorme, parásitos de todo tipo de otros insectos. Luego tenemos Encyrtide, que una de las características que tiene Encyrtide, que no se nota muy bien acá, es que la mesopleura, que es acá el costado del tórax, es inflada. Es inflada y las patas medias son bastante largas, tienen un espolón grande y son bichos que saltan. Generalmente la mayor parte de los calcidoides son un poquito saltadores, pero estos están expresamente especializados en saltar. Y suelen tener así antenas y patas con bandas de color y cosas así. Hay desde bichos super metálicos hasta bichos con colores pálidos. Y son parasitoides también de muchos tipos de insectos, incluso hay parasitoides de arañas dentro de Encyrtide. Algunos son parásitos de huevos, algunos son parásitos de coxoides, de bicho escama, otros son parásitos de orugas. Es un grupo realmente bastante diverso. Y la familia que encabeza, porque es la familia tipo de la superfamilia, es Calcídidae. Calcídidae se caracterizan porque las patas posteriores son gruesas en todo sentido de las cosas y el fémur son gruesos con dientes. No se sabe muy bien la función de esto, aunque en algunos casos se evidenció de que puede servir para forcejear con un hospedero complicado. O sea, se sabe en el caso de uno que es parasitoide de hormigas león, que son predadores así bastante complicados. Pero después para otras especies no se tiene mucha idea para qué sirve esto. Y de las especies que tienen importancia dentro de ambientes productivos, de ambientes agrícolas, generalmente son parasitoides de larvas de Lepidoptera. Y también puede ser de larva solamente o de larva para pupa. Y algunas especies se sabe que pueden ser también parásitos de Chrysomelidae. Hay 2 géneros que son los más comunes, que son Brachymeria y Conura, que son bastante frecuentes así en los campos. Ok. Luego tenemos otro que tal vez no siempre sea de mucha importancia, que son los Cynipoidea, y que tienen una familia que son parasitoides, que son los Figitidae. Digo que tal vez no tiene siempre importancia porque los Figitidae son en general parasitoides de dípteros. Entonces a veces uno colecta un montón de estos, pero no son precisamente de dípteros que tengan importancia agrícola. Aunque hay algunos géneros específicos que sí son parasitoides, por ejemplo de Agromyzidae, que son minadores de hojas. Esta superfamilia se caracteriza porque tiene una forma bastante peculiar de la venación, en donde prácticamente no existe ninguna vena longitudinal que corra por el borde anterior del ala. O puede haber una partecita, pero no es como en Calcidoidea, que va una gran parte pegada por el borde y queda esta forma así como en zigzag. Otra cosa que tienen es que el cuerpo en general y el abdomen suele tener una forma comprimida desde los costados.
Alguien preguntó, abrí el chat para ver. Eulófide, que habíamos visto antes, suelen ser parasitoides de lepidópteros. Por lo menos la gran parte de las especies que están en los campos agrícolas. Pero en realidad tienen una amplitud así, igual que lo que pasa en Encyrtide, bastante. Bueno. Y la otra característica de los Sinipoidea es también que el pronoto va y toca la tébula, así como pasaba ya en Platygastride. Ok, mientras tanto contesto otra pregunta. ¿Qué función tienen los pelos en las alas de himenópteros? Ok, resulta que las alas, por más que se vean transparentes, justo aquí caigo en esta figura, por más que se vean transparentes y todo eso, son órganos vivos. De hecho, una de las funciones que tienen las venas de las alas no es solamente darle sostén y darle rigidez al ala, sino también servir de venas. O sea, la hemolinfa, la sangre del insecto, corre dentro de estas venas para alimentar al ala. Entonces, ¿qué pasa? No solamente corre hemolinfa, sino que pasan tráqueas que oxigenan el ala y pasan nervios. Y los pelos del ala, como muchos otros pelos del resto del cuerpo, sirven de órganos sensitivos. Entonces, básicamente la primera función es servir de órganos sensitivos o de puntos sensoriales. Pero en algunos grupos que son muy chiquititos, el individuo es muy pequeño y las alas también son reducidas, suelen tener series de cilios en el borde del ala. Y a ver si da para ver en Trichogrammatide. No tanto. Vaya, en este Afelinide se podría ver. Bueno, no importa. Suelen tener una serie de cilios largos en el borde del ala que ayudan a que el ala tenga una gran superficie para empujarse en el vuelo, pero sin aportar demasiado peso. Bueno, continúo con esto. Otra familia que tal vez no sea tan frecuentemente colectada, porque no es tan frecuente encontrarla, por ejemplo, por red de barrida o por captura directa, sino más por otros métodos, con platos amarillos o con trampa malés, que es un tipo de trampa con forma de carpa. Son los Drinidae. Los Drinidae son parasitoides de cigarritas, así, de cigarritas en el sentido general, o sea, tanto cicadélidos como delfácidos, como algunas otras familias dentro de Fulgoroidea. Y una de las características que tienen así distintivas, a pesar de cualquier otra característica que pueda variar, es que sus antenas son de 10 segmentos solamente. Es así, es invariable en toda familia, 10 segmentos. Y la más resaltante de la mayoría de las hembras de la familia es que tienen el tarso anterior convertido en una pinza. ¿Cómo pasó esto? Bueno, el tarso normalmente, el número básico, como dije, en Hymenoptera y en todos los insectos es de 5 artículos, 5 o segmentos, artículos realmente. Y el quinto artículo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, el quinto es transversal, tiene una proyección que sale a un costado. Y al final de la pata hay un par de uñas. ¿Y qué pasa? Una de las uñas quedó de tamaño normal o incluso reducido, y la otra creció en gran tamaño y se mueve y se cierra sobre el otro segmento. ¿Para qué sirve esto? Como ellos son parasitoides de cigarritas, ellos necesitan inmovilizar a la cigarrita para poder ovipositarle. Entonces el bicho prácticamente está al acecho, corriendo por las ramitas de las plantas, y ve la cigarrita, se queda quieto un momento y
le salta encima, le agarra con las pinzas y le clava el ovipositor. Esta cigarrita queda inmovilizada por unos segundos y después vuelve a la vida normal mientras, ¿verdad?, tiene el huevo adentro, y es de ese huevo sale una larva que se desarrolla como un ectoparásito. O sea, la larva, a medida que va mudando de piel, esta piel va sirviendo de una bolsa alrededor de la larva y queda una protuberancia como tipo una hernia al costado de la cigarrita. Y no siempre las matan, pero interfiere en su desarrollo. A veces no puede llegar a la etapa adulta, o llega a la etapa adulta pero no puede reproducirse. Algo que es bastante frecuente en Drinidae es que las hembras pueden ser ápteras, o sea, no tener alas, y a simple vista parecen hormigas. Y después hay otras hembras que sí tienen alas. Los machos siempre tienen alas en esta familia, y en ese caso la venación es bastante simple, bastante sencilla. O sea, apenas tienen un máximo de 5 celdas cerradas en el ala, que es una característica en general para toda la superfamilia a la que pertenece, que son los Crisidoidea. Otra familia de Crisidoidea que podríamos llegar a encontrar relacionada a paisajes productivos, o relacionadas incluso con bienes almacenados, son los Betílidae. Son también crisidoides, o sea, también tienen una reducción en la venación, pero sus antenas son de 12 o de 13 segmentos, dependiendo si es hembra o macho. Y la cabeza es relativamente alargada y es prognata. Prognato quiere decir que las mandíbulas están dirigidas hacia adelante en el mismo eje del cuerpo. En este caso está un poquito doblado, pero la evidencia es que la boca está acá lejos y el occipucio o el foramen occipital, que es el agujero por donde se conecta la cabeza con el cuerpo, está en la misma en el mismo plano, en la misma línea de ángulo que las piezas bucales. Entonces tenemos estos bichos así que tienen la cabeza siempre mirando hacia adelante, las mandíbulas. Estos son parasitoides de lepidópteros, tanto lepidópteros generalmente pequeños, tanto lepidópteros que viven libremente, como también aquellos lepidópteros que atacan granos almacenados. Y también existen betílidos que son parasitoides de coleópteros, y eso también incluye coleópteros que atacan granos almacenados. No sé si existe realmente un programa de control biológico usando betílidos, porque es un poco complicado, ¿verdad? Tener un almacén de granos con una guerra de bichos adentro no creo que sea muy agradable. A pesar de que sean benéficos, es complicado. Claro, sí. Paso a contestar algunas preguntas. Las hembras, no importa si son aladas o son ápteras. En realidad esto solamente es una diferencia entre diferentes géneros. En el caso de Drinidae hay géneros que son alados y hay géneros que son ápteros, y son igualmente funcionales. No es como el caso de las hormigas. Ellos no son insectos sociales y no tienen, obviamente no tienen diferencia de casta, diferencia reproductiva. Todas se reproducen. ¿De qué se alimentan los parasitoides himenópteros en la etapa adulta? Bueno, esto es un caso interesante. ¿Qué pasa? Resulta que la mayor parte de los himenópteros para nosotros son famosos porque van a flores y recogen néctar. Esto en el caso de los himenópteros que son predadores. Los parasitoides también hacen eso. O van a las flores para recoger néctar, o van a donde hay pulgones o donde hay cochinillas, bicho escama,
para recoger la ambrosía, esta cosa pegajosa, dulce que ellos liberan. Entonces, básicamente eso, se alimentan de sustancias azucaradas, pero resulta que en el momento de atacar a un hospedero, no es incomún que la hembra agarre y le muerda un poquito al hospedero y chupe un poco de la hemolinfa para poder captar un poco de proteína. Entonces llega a pasar que un parasitoide también al momento que oviposita tome un poquito de la sangre de su hospedero, del hospedero de los que van a ser sus hijos. Opa. Ok, bueno, no, sí, tengo que pasar. Bueno, entonces, como dije al principio, cuando estábamos empezando a hablar, en Diptera hay unas cuantas familias que son parasitoides, solo que la mayoría no son parasitoides precisamente de insectos que se vamos a encontrar en un ambiente productivo. Pero sí en el caso de Tachinidae. Y Tachinidae es una familia enorme, con muchísimas especies, con muchísimos géneros y bastante desconocida. O sea, el conocimiento que tenemos, por ejemplo, para lo que podríamos identificar acá en Sudamérica, está basado en monografías que se hicieron para Norteamérica y en una clave que se hizo para los géneros conocidos de Costa Rica. Hace unos años yo me comuniqué con Silvio Nigei, que es el que está encargado de Tachinidae para el proyecto de manual de Diptera de Sudamérica, para preguntarle si había algún borrador de la clave ya disponible para empezar a probarlo, y me dijo no tenemos todavía, y de lo único que dependemos es de las monografías de Townsend. Y las monografías de Townsend son una serie larguísima de libros sobre todo tipo de moscas moscoideas de los años 30 y 40 y que son dificilísimas de conseguir. De hecho, no tengo copia de ninguno de los volúmenes. Entonces es un grupo complicadito, pero es un grupo muy interesante. Son parasitoides de todo tipo de insectos que uno se pueda imaginar, no solamente en etapas inmaduras. O sea, generalmente la mayoría atacan larvas, pero también atacan pupas y también atacan adultos, cosa que no es muy frecuente entre los parasitoides. Entonces, los taquínidos normalmente son moscas que se ven bastante parecidas a las moscas caseras, aunque generalmente un poco más grandecitas. Bueno, hay de todo. Tachinidae, bueno, es una familia grandísima, pero un par de cosas que se destacan es que suelen tener unas cerdas bastante gruesas que parecen unos clavos que salen del abdomen, solo que eso no siempre sucede. Y lo otro es que debajo del escutelo, el escutelo es este escudito que hay detrás de la masa principal del tórax, tenemos un subescutelo que en otras moscas es plano o está ya metido al fondo, y en Tachinidae es una cosa que está inflada. Entonces, si uno tiene así una duda de ser esta mosca, por ejemplo esta, que no tiene para nada el aspecto de estas otras, uno se pregunta, ¿será que es? Entonces tiene que ver ahí abajo del escutelo si tiene alguna cosa que sobresale inflada. Y bueno, como dije, muchos son parasitoides de orugas. A veces ovipositan de manera directa. O sea, acá vemos, son dos moscas Tachinidae que están acá acosándole a esta oruga. Esta que está acá agarró y extendió su ovipositor para colocarle huevos a la oruga, y de hecho esta oruga ya tiene varios huevos encima.
Acá también vemos otra oruga que tiene 3 huevos pegados, uno por la cabeza, otro por la cabeza también, otro más por el tórax. Y también ovipositan sobre hemípteros, en este caso un pentatómide, una ninfa de pentatómide, pero puede ser adulto también. Hay pentatómidos adultos que se les ve así los huevitos pegados de los taquínidos. Y bueno, y se desarrollan internamente sus larvas. Y como dije, incluso, mira, este es el caso de un cuerpo de un coleóptero con una larva de taquínida adentro. Y en este otro caso es una pupa de esfínguide, de estas polillas grandes, también llena de larvas de taquínide. Bueno, eso es un ejemplo nada más de parte de la literatura que usé para preparar la presentación. Después de terminar la presentación les quiero mostrar un poco así qué es lo que hay para identificar por lo menos lo que yo tengo a mano. Y bueno, y muchas gracias por por asistir a la presentación. Te mereces un aplauso, profe. Excelente. Nos sentimos todos unos autónomos ya ahora, profe. Demasiado claro y estuvo. Había otra pregunta que vi. Ahí está. Sí, con un estereoscopio convencional, ¿se hacen observaciones de los segmentos abdominales y de las venas de las alas para identificación o hay un equipo especial? Bueno, la mayoría de los insectos sí se puede distinguir con un estereoscopio convencional. Sí hace problema un poco cuando uno trabaja con bichitos muy pequeños como Calcidoidea o Sinipoidea o Platigastride, que justamente tienen un tamaño muy pequeño. Y ahí es una cuestión no solamente de la lupa en sí, sino de saber encontrar una forma de iluminar que tenga suficiente luz y que la luz también sea de suficiente calidad. También el tema de si está en alcohol o si está en seco a veces también hace diferencia. Por eso siempre cuando se colectan estos bichos conviene dejar una parte en seco y dejar una parte en líquido, porque hay caracteres que se ven mejor en líquido y caracteres que se ven mejor en seco. Pero sí hay grupos que necesitan tratamiento especial. Por ejemplo, sé que Trichogrammatide y Afelinide normalmente requiere que el especialista los claree y los ponga en lámina microscópica, porque las claves están basadas en buena parte también en características internas, y además también hay características de las antenas y las patas que ya es casi imposible verlas con un estereoscopio. Después, ¿qué otra cosa especial? Y Drínide también. Resulta que esas pinzas que tienen los Drínide en las patas son bastante características de cada especie. Qué sé yo, si tiene algún dientito, si tiene unas laminitas a lo largo, el segmento tarsal. Entonces, eso también requiere una preparación en lámina microscópica. Hay un experto mundial, o sea, el que hizo la base para lo que nosotros sabemos ahora de Drínide, que es Massimo Olmi, que ahora ya debe estar bastante viejito, ¿no? Pues sé que hace unos años atrás ya tenía 70 por ahí. Que él, yo no sé cómo hace, pero él hace el preparado microscópico sobre una tarjetita que va en el mismo alfiler que el bicho. No sé cómo es su secreto, qué es lo que usa, pero es increíble. Entonces va junto con el bichito. Pues, ¿qué otra cosa? Ajá. Bueno, otra vez sobre Drínide. La verdad que no sé cuál es el mecanismo por el que no llega a reproducirse. Eso realmente dejo en abierto. Tendría que leer
a ver por qué es. Pero sí, dice que sí, que no llega a reproducirse. Y lo mismo pasa en el caso de los Braconidae microgastrine, que en ese caso, bueno, no, lo que pasa es que detiene el crecimiento. O sea, la oruga ya no logra transformarse en pupa y en adulto. Queda como tarea de investigación, chicos. Sí, sí. Después, ¿qué otra cosa? Ah, sí, eso. Ah, bueno, quería mostrar nomás algunos de los libros que estoy usando. A ver, un poco. Una ventana. No. Ah, no. ¿Será? ¿Dónde está? Ahí está. Eso. A ver. Bueno. Entonces, para Diptera, ¿se ve? Sí se ve, profe. Sí. Entonces, para Diptera, lastimosamente el manual de Diptera Sudamérica todavía está en preparación. Y está en preparación y está haciéndose en Brasil. Teniendo en cuenta lo que tardó en salir Insectos de Brasil, la nueva versión, supongo que tiene buen rato para adelante antes de poder salir. El manual de Diptera de Centroamérica tiene 2 volúmenes. En el volumen 1, una de las cosas porque en el volumen 2 está recién Tachinidae, una de las cosas que es necesario tener del volumen 1 es que es que está ahí en el volumen 1 la sección sobre morfología. Entonces, sin el volumen 1 está difícil usar el volumen 2. Una de las cosas que es más dolor de cabeza para cualquiera que no trabaje con el grupo es entender la nomenclatura de las cerdas del cuerpo. Entonces siempre es necesario tener a mano el volumen 1. En el volumen 2 es donde tenemos las claves para Tachinidae. Solo que, como mencioné hace un rato, estas claves fueron hechas basándose en la fauna de Costa Rica. Entonces, a pesar de que se supone que son para Centroamérica, en realidad es básicamente para Costa Rica. Es una clave larguísima, creo que tiene más de 200 secciones. Tiene bastantes ilustraciones, por suerte, pero igual es complicado. Mira, Silvio Nigei, cuando le pregunté por la clave para el manual de Sudamérica, me dijo que hasta ahora lo único más completo que hay es el trabajo de Townsend, pero aún con eso uno siempre se queda con algunas moscas que no sabe dónde ubicar. O sea que es realmente un grupo complicadito. O sea, a ver, 268 268 cupletas tiene la clave. Después, ¿qué otra cosa? Para Calcidoidea tampoco tenemos algo específico para Sudamérica. Y al final, para llegar a género, lo que tenemos son las claves anotadas para géneros de los Calcidoidea neárticos, o sea, de Norteamérica. Alguna vez le habré preguntado a algún especialista en Calcidoidea si pensaban hacer, y me dijo capaz, pero no hay ningún proyecto así. Si pensaban hacer para el resto de América. Después... Profe, ahora pienso en todo lo que te hice trabajar para mí. Así, discúlpame, profe. No, pero por suerte yo tengo esto. Tengo una carpeta que se llama biblioteca, de hecho.
Y dentro de eso tengo Artrópoda, Hexápoda. Esto es una biblioteca con claves principalmente. Acá tengo los órdenes de insectos de los que alguna vez hice rejunte. Hymenoptera. Y de ahí uno entra en cada familia y así. Profe, en este exacto momento nos dejamos sentir taxónomo, profe. Terminó eso. No, mira, y por eso pasa que normalmente el que se mete en taxonomía de insectos se mete en un grupo. Porque es una locura meterse con todo. O sea, de hecho yo me atrevo a meterme un poquito de todo, un poco con todo, porque no tengo otra, ¿verdad? Porque si no, ¿quién más hace? Y además tengo el consuelo de tonto de que, bueno, es para la fauna de Paraguay. No estoy lidiando con todo el mundo. Y sos el único profe que en el país. Hay algunas personas que trabajan en algunos grupos específicos, pero algunos lo hacen como hobby. O sea, no trabajan en una oficina o en un laboratorio específicamente en eso. Pero sí, somos poquísimos. Y los otros que yo conozco son más enfocados, así que uno en polillas, el otro solamente en ciertos escarabajos. Creo que el único que está tratando de abarcar todo soy yo. Un libro interesante para quien quiera meterse a reconocer Hymenoptera es Introducción a los Hymenoptera de región no tropical, que encima está en español, que es la versión en español de un libro en inglés que salió en el 93 en Canadá, que es Hymenoptera del mundo. Y acá tenemos claves para las superfamilias, para las diferentes familias dentro de cada que están todas bastante bien ilustraditas, para las familias dentro de cada superfamilia, e incluso en algunas familias grandes claves para las subfamilias. Entonces, por ejemplo, a ver, ahí está, Ineumonidae, ahí está, tenemos clave para las subfamilias de Ineumonidae, por ejemplo, o tenemos claves para las subfamilias de Braconidae también. Pero hablando de esas dos familias, tenemos el trabajo de Towns y Towns, que es del 66, que es catálogo y reclasificación de los Ineumonidae del Neotrópico, que es un catálogo, pero que hacia el final tiene unas claves para los géneros que se conocían hasta entonces de Ineumonidae de la región no tropical. Hay un inconveniente con este libro, o sea, más de un inconveniente. Uno que es bastante viejo, es 1966. Entonces hay muchos géneros que se describieron después, hay muchos géneros que se sinonimizaron o que se partieron después. Entonces toda esa información uno no la tiene acá. No tiene ilustraciones tampoco. Entonces uno tiene que recurrir a los otros tomos que llegó a publicar Henry Towns, que sí tienen ilustraciones y que son trabajos para cada subfamilia en todo el mundo. Y el otro inconveniente es que Henry Towns era un crítico de las reglas de nomenclatura. Entonces aplicó nombres, principalmente, no a los géneros, no hay tanto problema con los géneros, pero principalmente con los nombres de las subfamilias y las tribus, que no siguen las reglas de nomenclatura. Y él incluso en un capítulo de uno de sus tomos de su monografía critica al código de nomenclatura y dice que él no va a seguir todas las reglas, que él sigue lo que le gusta nomás. Entonces es un grupo que, además de que es grande, Ineumonidae, es complicado por esta serie de cosas,
y realmente hay que sumergirse en el grupo para realmente estar al día. Y sé que hay alguno que otro experto ahora. Hay algunos brasileños sobre todo que están trabajando con el grupo y de a poco resolviendo algunos problemas que quedó como resultado del trabajo de Towns. Sí, algo más interesante tiene Bracónide. Bracónide en el año 1997, todos los expertos en Bracónide principales así del mundo se pusieron de acuerdo para sacar un manual de los géneros del Nuevo Mundo, y que hasta ahora es bastante vigente. Se describieron unos cuantos géneros después, es cosa de ir buscando la literatura, pero este trabajo es la base, tiene bastante referencia a la morfología, tiene unas claves muy buenas porque incluso toman en cuenta todas las excepciones posibles para las subfamilias. Y después va tratando subfamilia por subfamilia con claves, con ilustraciones. Muchas ilustraciones están hechas con microscopio electrónico de barrido para que tengan mejor nitidez y todo eso. Es muy bueno, es muy bueno. Después el inconveniente es poder llegar a esta especie, y creo que Selva sabe que hasta ahí creo que nunca llegamos con ninguno. Sí llegamos, profe. Si llegamos a alguno. Pero no sé si practicó los Fusicornis. Sí, bueno, porque existe. Buena memoria tengo. Sí, porque existe revisión del género, eso. Entonces siempre vos dependés de si alguien agarró y se fue más lejos que simplemente el género. Creo que ese fue el único que tuvimos, profe, que llegamos a género. Practicó los Fusicornis, después era toda especie. Era género, perdón. Ajá. Sí, profe. Sí. Profe, nosotros llegamos al límite de nuestro horario, profe, pero demasiado a gusto escucharla. Entonces, bueno, eso fue una visión, así un ejemplo de la literatura que hay. Y esa literatura yo la tengo en un Dropbox, así que quien quisiera tener acceso y dice, bueno, yo quiero trabajar con tal familia o estoy trabajando con tal familia, entonces le mando un link, lo baja de ahí y tiene disponible. Profe, demasiado te agradecemos tu predisposición. Acá seguramente hay más que un voluntario que quiere ir a curiosear contigo una vez que termine todo esto. Sí. Yo creo que vas a tener suficiente trabajo para unos cuantos pasantes, me imagino. Y es importante también mencionar, chicos, que nosotros como ingenieros agrónomos no somos taxónomos, pero es muy interesante poder llegar a identificar ese tipo de cosas. No sabemos en el futuro con qué vamos a tener que trabajar, entonces que ustedes salgan preparados y sabiendo que existen varias familias de importancia en el país, en el campo mismo, haciendo controles biológicos. En soja orgánica, por ejemplo, yo encontré uno de los cuantos especímenes que yo le traje de mi tesis al doctor, fueron de una quinta de soja orgánica, una producción de soja orgánica, y nada, es muy interesante tener en cuenta eso, y demasiado te agradecemos. No sé si los chicos tienen algo para decir. Yo quería acotar una cosa de la importancia de la sistemática. Un ejemplo. Vos podés colectar Telenomus, por ejemplo, en un campo, pero va a ser muy diferente si encontrás Telenomus remus, que es un parásito de Noctuide, parásito de huevos de Noctuide, que si encontrás Telenomus podici, que es un parásito de huevos de Pentatomide. Claro, entonces, totalmente. Es importante. Chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran acotar? ¿Quedó todo claro? Eso es lo que justamente yo iba a preguntar. Celeonide es Telenomus. Sí, que Celeonide, eso es lo que comenté, que hace poco pasó a integrarse con Platygastride. Ya, muchas gracias. Sí.
creo que quedó todo muy claro. Los chicos están callados, siguen ahí, chicos. Se quedaron dormidos. No, estamos esperando nomás a que la gente pregunte. Bueno, yo creo que no hay más dudas. Yo estoy acá con mi tapabocas porque no estoy en mi casa, estoy en la facultad, entonces. Híjole. Y, profe, te agradecemos muchísimo. Cualquier cosa, si Bueno, los chicos tienen algún tipo de consulta, yo te hago llegar sin ningún problema. sí, Así sí. estamos en contacto siempre. Bueno, Esta muchísimas gracias. presentación vamos a tener un link de YouTube, me dijiste, profe, Sí, sí, ¿verdad? sí. Para que ellos puedan, ahí te hacen llegar sus gratitudes también los chicos. Gracias también a todos ustedes. Muchísimas gracias, profe. Nosotros, chicos, nos encontramos dentro de 19 minutos. Nosotros tenemos otra clase con otra materia. Entonces nos encontramos dentro de 19 minutos y mañana también nos vemos. Así que muchísimas gracias, doctor, otra vez. Demasiadas veces te agradecí. Pero en serio, estamos muy agradecidos, profe. Muchísimas gracias. Ok. Vamos a dar por Entonces, terminado hasta acá entonces nuestra reunión virtual. hasta cualquier momento, entonces. Gracias. Gracias, profe. Muchísimas gracias.